Padre, te damos gracias por este hermoso día que con tu ayuda vamos a ver las 4 fuentes de la ira. Las 4 fuentes de la ira. Hace poco yo le di un consejo a alguien en la toma de una decisión. Y yo le dije, para tomar decisiones nunca se da por un vacío. O sea que para tomar una decisión no es algo de la nada. El orden es este. Primero pienso, el segundo es siento y el después es actúo. Lo que sentimos es el resultado de lo que pensamos. Y lo que pensamos es el resultado de lo que sentimos. Por eso, cuando nuestros sentimientos tienen una buena armonía con lo que Dios opina, es el momento de hacer la decisión. Por eso es importante seguirnos cada semana para que Dios siga trabajando el querer como el hacer de su buena voluntad y desintoxicar nuestra mente. Recuerde, nuestros pensamientos no son los pensamientos del eterno, poderosísimo, infinitísimo, grandísimo Dios todopoderoso, ni nuestros caminos son sus caminos. Sus pensamientos son más profundos que nuestros pensamientos. Por eso, a través del Espíritu Santo aprendamos estas 4 fuentes de la ira, porque muchos tenemos dificultad en reconocerlos, que la ira es una reacción secundaria al dolor no resuelto de nuestro pasado. La primer fuente o la primer causa de la ira es la injusticia. Injusticia, cuando se viola un derecho percibido. Todos nosotros, como sabemos bien, tenemos un código moral interno en el corazón que establece el sentido de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Todo lo tenemos y allí es donde establecemos ese sentido. Entonces, cuando hay un sentido de injusticia en nuestras vidas, puede brotar de esa fuente la ira. Un ejemplo lo vemos cuando el rey Saúl fue muy injusto con David. Y saben ustedes que David hizo que Jonatán se enojara mucho con su papá. En 1 de Samuel 20:32 le dijo: papá, ¿pero por qué quieres matar a David? ¿Por qué va a morir si David es bueno? Y vemos cómo Saúl, el padre de Jonatán, le arroja una lanza a David, que había hecho pacto con Jonatán su hijo y se amaban muchísimo, con un amor fraternal, con un amor que venía de Dios, y eso le hizo mucho enojo en la vida de Jonatán por la injusticia de su papá. Primera fuente del pasado, alguna injusticia que hayamos recibido. La segunda fuente es dolor, pain. Es cuando mi corazón, tu corazón ha sido herido. Todos tenemos una necesidad íntima dada por Dios de ser amados en forma incondicional. Pero cuando alguien nos hiere, cuando carecemos de amor, deja un dolor en el alma y en la mente y en la psiqui que viene hacia afuera y se externa a través de la ira. Esta es la segunda fuente. Un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes José, el favorito de los 11 hijos de Jacobo? De Jacob, debido a que su padre los hirió a los 11 y los rechazó, entonces los hijos mayores se enojaron y buscaron vengarse contra su hermano José el menor. Ese es un ejemplo de un corazón herido que produce herida y enojo. Tercer fuente, el temor. El temor amenaza sobre el futuro. Claro, el temor amenaza sobre el futuro. Todos fuimos criados por Dios con la necesidad íntima de vivir en seguridad. Pero cuando algo nos amenaza sobre nuestro futuro, produce esta emoción poderosamente destructiva llamada temor. Entonces el temor, cuando está adentro de nosotros, que no ha salido y externado, produce ira. Un ejemplo, Saúl se enojó por los éxitos de David en el campo de batalla. No sé si usted recuerda que se sintió amenazado por la popularidad
de David y temía perder su reino. 4 fuentes de ira: la injusticia, el dolor, el temor y la cuarta, la frustración. Bueno, nuestro desempeño es rechazado y nos frustramos. Todos tenemos la necesidad dada por Dios de sentirnos importantes. Y cuando nuestros esfuerzos personales no cumplen con nuestras expectativas personales o de los demás, ¿cuál es nuestra necesidad de sentirnos importantes? Se ve amenazada. Entonces la frustración que resulta de fallar en cualquiera de nuestras expectativas, una de las principales es el enojo. Ejemplo, Caín y Abel. Los dos trajeron una ofrenda a Dios distintas, pero la de Caín, obviamente, fue inaceptable. ¿Y sabes qué? Decidió Caín ofrecer lo que quería sin importar lo que Dios le hubiera dicho o lo que era lo correcto. Y por esa causa se ensañó, se enojó contra su hermano Abel y lo mató. 4 fuentes del temor: la injusticia, todo es del pasado, el dolor, el temor y la frustración. ¿Y cuál es la raíz del problema? Bueno, la ira es una reacción emocional causada por la violación de algún derecho percibido. Y tenemos una creencia falsa, por ejemplo, basado en lo que yo creo que es correcto. Tengo derecho a seguir enojado por las decepciones de la vida, por lo que yo creo que es correcto, pero no, es una creencia falsa. La creencia correcta es: puesto que Dios es soberano sobre todas las cosas y sobre las circunstancias, le he entregado mis derechos a Dios, a Él. Es lo más importante, entregarle nuestros derechos a Dios. Entonces, ¿qué pasos podemos encontrar para la solución? Yo le invito que en su casa memorice usted Santiago 1, 19 y 20, que dice: amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y también Efesios 4, 26 al 32 dice: airados, pero no pequéis, y que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si usted en su casa lee, hágame un favor, lee en su casa Efesios capítulo 4 del versículo 26 al 32, y que no voy a tardar mucho en leerlo todo aquí, pero voy a hacer un análisis de la ira de estos versículos del 26 al 32 del capítulo 4 de Efesios. Por ejemplo, en el versículo 26, la ira es aceptable a veces. Luego en el versículo 26, la ira debe controlarse para que no sea pecaminosa. Luego la ira no debe permanecer mucho tiempo. Ya brinco al versículo 27. Bueno, la ira a menudo es usada por Satanás. Luego, la ira cuando se prolonga da lugar al diablo. Luego brinco al versículo 31, la ira debe ser desechada. Sigo en el 31, la ira es pecado si se convierte en rencor. Y luego la ira es pecado si se convierte en furia. Y luego la ira es pecado si produce pleitos. Sigo en el 31, y la ira es pecado si provoca malicia. Brinquemos al verso 32. La ira puede ser dominada a través de la benignidad y la compasión. Y termino con el verso 32 una vez más. La ira puede ser conquistada por el perdón. Así es que hay que reconocer y resolver la ira de nuestro pasado. Y también hay que renunciar a los derechos. Reconozcas su ira descontrolada y renuncia a los derechos. Acepta que tal vez tienes ira que no ha sido resuelta. Pídele a Dios que te revele la causa de la ira. Determina la causa principal de tu ira pasada. Habla de tu ira con Dios y con un amigo o un consejero. Mira lo que dice Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Así es que renuncia a tus derechos. Número 1, reconoce tu ira descontrolada. Número 2,
repasa tus sentimientos básicos. Por ejemplo, ¿alguna vez fuiste herido, rechazado? ¿Sintiste que no te amaban o fuiste ignorado? ¿Alguna vez fuiste tratado injustamente, engañado, afectado, atacado? ¿Alguna vez tuviste miedo? ¿Sentiste amenazado, inseguro, indefenso? ¿Alguna vez has estado frustrado, fuera del lugar, inferior, indefenso? Bueno, dice el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y vi si hay en mi camino perversidad y guíame por el camino eterno. Y recibe el amor de Dios. Medita en el amor de Dios. Lea los salmos cada día, durante un mes. Lee los salmos y descansa en la aceptación que Dios tiene para ti. Confía en el Señor para que llene tus necesidades íntimas de amor, de significancia y seguridad. Recuerda lo que dice Primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él no lo conoció. Y hay que renunciar a tus derechos. Renuncia a tus derechos. Confiesa que es pecado la ira acumulada en tu corazón. Hay que confesar. Entrégale a Dios tus deseos de venganza. Renuncia a tu derecho de seguir aferrándote a la herida pasadas. Pídele a Dios que cambie tus sentimientos hacia la persona que te ha herido. Pídele a Dios. Y luego regocíjate en el propósito divino. Agradécele a Dios por esa prueba emocional en tu vida. Acepta que Dios usará para bien esta prueba. Alábale a Dios porque Él desea desarrollar la vida de Cristo en ti. Y luego restaura la relación. Reconcíliate con los que te han ofendido y con los que usted también ha ofendido y que lo que ha causado que te has aferrado a esa ira. Confiesa la ira que hay en tu corazón y pide perdón a la persona. Primero escribe tu confesión para usar las palabras correctas, porque no sé que allí uses palabras incorrectas. Así es que refleja en el amor de Dios. Procura reflejar conscientemente el amor de Dios hacia la persona que te hizo enojar. Ora de todo corazón, dile, Dios, ayúdame a someterme a tu control. Señor, deseo que tú me dirijas. Dios, refleja tus actitudes en mis acciones. Señor, guía mis palabras para que expresen amor genuino. Recuerda lo que dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y también reconoce tu enojo del presente. Siempre existe la posibilidad de enojarte. Reconoce tu enojo del presente. Por eso dice Efesios 4:26, airados pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Qué hacer en caso de que estalle el enojo? Bueno, pregúntate, ¿puedo cambiar esta situación? Si la puerta rechina, pues acéitala. Si puedes, cámbiala. Si no puedes, déjala pasar. Y también ora a Dios. Dile, Dios mío, tú eres el soberano de mi vida, puesto que tú sabes todas las cosas. Sabes que tengo un fuerte enojo, y allí menciona a la persona, por la injusticia, por el insulto, por el temor, por la frustración. Quiero poner esta situación en tus manos. Te entrego mi futuro y mi vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mira lo que dice el Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Y la respuesta a la ira es: admite que estás enojado. Acepta tu enojo. Observa cuándo es que te enojas. Observa si reprimes o controlas la ira. Cuando tienes miedo, acepta tu responsabilidad. Número 2, analiza tu forma de ser. ¿Te enojas con frecuencia? ¿Crees que nunca te enojas? ¿Cómo sabes cuando estás enojado? ¿Cómo saben los demás cuando usted se enoja? ¿Cómo liberas tu ira? ¿Explotas? ¿Te lloran los ojos?
¿Bromeas o molestamente? ¿Criticas? ¿Hablas con sarcasmo o eres agresivo? Por eso dile a Dios que te examine. Analiza el origen del dolor, porque el origen de tu ira, los sentimientos heridos por las palabras o acciones de otros, la injusticia, se enojó porque le ofendió una acción o actitud injusta de otra persona, o el temor, estás enojado por alguna pérdida o porque tienes miedo, o la frustración, estás enojado porque te encuentras frustrado contigo mismo o con otros debido a tu rendimiento imperfecto. Mira lo que dice el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y considera tus pensamientos. Espera que otros se comportan como usted quiere. Ella debería cuidar mejor a los niños, dices. Él debería agradecerme lo que hago por él. Él tiene que estar aquí antes de las 7. Más vale no hablar durante la cena. Bueno, pregúntate, ¿eres tú culpable de pensar distorsionadamente? ¿Exageras la situación? ¿Piensas lo peor? ¿Calificas una acción basándote en otras? ¿Generalizas todas las cosas diciendo tú nunca, o tú siempre, tú siempre? Bueno, ¿llegas a las conclusiones basándote solo en tu punto de vista? Pues dice la Biblia, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Y también acepta tus necesidades. A menudo se usa la ira como una táctica para llenar nuestras necesidades íntimas. La pregunta aquí es, ¿usas el enojo como un instrumento manipulador para exigir ciertas cosas como objetos, como sentirme amado? ¿Usas la ira explosiva para salirte con la tuya, tratándote de sentirte importante? ¿O estallas en ira esperando que se den ciertas circunstancias para poderte sentirte seguro? ¿Sabías tú que solo Cristo puede llenarte estas necesidades? Abandona las exigencias. En lugar de exigir que otros llenen tus necesidades íntimas, aprende a buscar el rostro de Dios y Dios te va a llenar. Dile, Señor, aunque me gustaría ser importante para quienes me rodean, yo sé que soy importante para ti. Señor, aunque me gustaría sentirme más seguro en mis relaciones con los demás, yo sé que estoy seguro en la relación contigo. Señor, me gustaría que los demás estuvieran atentos a mis necesidades, pero yo sé que tú has prometido llenármelas todas. Mira lo que dice el Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y así es que cambia tus actitudes. Por ejemplo, da los siguientes pasos. Resuelve tu enojo. Determina si tu ira es justificada. Decide cuál es la reacción apropiada. Por ejemplo, ¿qué tan importante es este asunto? ¿Se logrará algo bueno si lo menciono? ¿Debo aceptar mi enojo solo ante el Señor? Y también depende del Espíritu Santo para que te guíe y desarrolle un diálogo constructivo cuando se enfrentes con alguien. Por ejemplo, no hables sin haber perdonado. Sí piensa antes de hablar. No uses frases como ¿por qué no pudiste hacer esto? ¿Por qué no haces aquello? Esas frases no uses. Sí, usa declaraciones personales como yo siento esto, es que yo sentí así, es que yo siento. Enfócate en cómo te sientes y no ataques a la persona. No traigas al caso las ofensas pasadas. Sí, apaguen y vayan al asunto a tratar. No consideres que la otra persona está equivocada. Sí, escucha al otro y el punto de vista del otro. No esperes que te entiendan automáticamente. Y sí, sé paciente y sí, reacciona con amabilidad. Proverbios 25:15 dice: con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Por eso demuestra la gracia de Dios diciendo para tus adentros: he puesto mi enojo sobre la cruz de Cristo.
Ya no estoy controlado por la ira. Estoy vivo porque Cristo vive en mí. Permitiré que Cristo perdone a través de mí. Permitiré que Cristo ame a través de mí. Permitiré que Cristo se revele a través de mí. Y como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay otro versículo que me gusta mucho que dice en Santiago 1:12, bienaventurado la mujer o el hombre, el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Voy concluyendo. La ira puede ser usada para hacer cambios positivos en tu vida. Hoy, desde este día, la ira la puedes usar para hacer cambios positivos en tu vida. Segundo consejo, a manera de conclusión, la ira te puede permitir analizarte las heridas de tu pasado. Escucha bien lo que te estoy diciendo. El segundo consejo, la ira te permite analizar tus heridas del pasado. Consejo número 3, la ira saca a flote, a flor de piel, tus verdaderos sentimientos. Consejo número 4, la ira es una forma incorrecta de satisfacer mis y tus necesidades. Consejo número 5, la ira te ayuda a darte cuenta de que necesitas al Señor. Consejo número 5, la ira pone de manifiesto tu necesidad de poner límites saludables. Número 6, la ira, cuando la expresas correctamente, puede producir más intimidad en tus relaciones. El número que sigue, la ira es la base sobre la cual se construye el perdón. Número que sigue, la ira se manifiesta correctamente y es usada por Dios para convencer a otros de sus pecados. La voy a volver a repetir porque esta está muy profunda. La ira que tú manifiestas o que se manifiesta correctamente es usada por Dios para convencer a otros de sus pecados. Y la última, el último consejo, y luego hago una oración. La ira, cuando se maneja y la manejas correctamente, puede ser un testimonio positivo de tu vida cristiana para reflejar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. La ira es una advertencia de peligro. Si permitimos que se encienda la ira, puede transformarnos en un feroz dragón que lanza fuego por la boca, causando miedo e hiriendo a quienes más amamos. Y la única fuerza suficiente, fuerte, para dominar ese terrible dragón es la presencia de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo morando en nosotros, que nos transforma con sus pensamientos y nos inunda con su paz y nos hace una desintoxicación mental. Padre, te doy gracias por todos aquellos que hoy este día abrieron su corazón y su mente para poder aprender estas grandes verdades de las 4 fuentes de la ira. Y gracias porque con tu ayuda las logramos detectar, que viene
por causa de injusticias del pasado, heridas del pasado, temores del pasado y frustraciones. Te pedimos que nos sigas sanando para poder reflejar el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Y te doy gracias por todos aquellos, Padre, que nos siguen cada semana y que puedes traer aliento y una palabra de esperanza y una palabra de alivio para sus mentes y sus corazones. Te doy gracias en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.